Gente, ¿se imagina un lugar en el que podamos los cristianos convivir sin ningún tipo de prejuicios, sin ningún tipo de muros? Sin importar la denominación O la religión, solamente de verdad donde importa que creas en Cristo. Le presentamos un lugar que se llama TAICE. TC. TICE es TAICE en español y TC en francés. TICE. Te hablo francés. Ok, bueno, aquí le presentamos un poquito de TAICE. Resulta de que hace mucho tiempo, cuando nos casamos, nos hablaron de TICE, como justamente habían personas que conocían nuestro matrimonio, como más o menos como nosotros éramos, ¿no? Nos hablaron sobre TAICE, y bueno, y justo ahora se dio la oportunidad en 2026 de que viajamos a Europa y cruzábamos un poquito por ahí Francia, ahí Lyon, una esquinita ahí por ahí. Y entonces como que se nos ocurrió decir, oye, pues a ver, ¿qué es este lugar? ¿No? Investigamos un poco y teníamos un poquito la duda en verdad de lo que era, ¿no? Y se dio la oportunidad y dijimos, bueno, vamos, ¿no? Probablemente, si alguna vez te has puesto a buscar qué es TAICE, qué es TICE, por internet no se compara en nada a lo que verdaderamente llegas y encuentras. Pero yo en verdad dudo que lo hayan buscado, porque ni siquiera nosotros, o tú, ¿no? Que de repente estabas un poquito más ahí involucrada en estas cosas, se conocían y se sabía, ¿no? Entonces, sí. La verdad es que no creo que lo hayan buscado. Sí. Pero sí, claro, si te podías imaginar como que un lugar donde realmente los cristianos puedan convivir sin prejuicios y nada de esas cosas, o sea, la verdad es que no sabíamos. Yo me puse a investigar si este lugar era o católico, o protestante, o evangélico, o anglicano, o bla, 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 lo que sea. Y no entendía por qué no había una respuesta para esto por redes. Lo vamos a ir mostrando como lo que fue estos 5 días, ¿no? Que estuvimos, más o menos. Evidentemente no le vamos a... Este video no es tan largo, como pueden ver, porque no queremos que sea tampoco tan largo. Pero ir mostrándoles y profundizar básicamente en lo esencial, ¿no? Que lo importante. En Latinoamérica esto no es muy conocido, solamente hay uno en Brasil, pero adéntrate con nosotros en esta locura y bienvenido TC. Bueno, el viaje en verdad empezó, ya teníamos nuestra mochilita nada más, yo fui con una mochilita. Yo fui con una mochila un poquito más grande. En verdad. Porque de ahí tengo una explicación. Nos íbamos a París para hacer un poquito más de turismo. Entonces, por eso fui con una mochila más grande. Está bien, ¿no? Yo sí fui con una mochilita en verdad bastante pequeña. En verdad lo esencial. Pero la verdad que el camino muy bonito, muy precioso. En verdad es lo que te imaginas cuando vas a un pueblito de Francia. Claro, en ¿no? sí es... Cuando vas a TC, todo el camino esto es la bella y la bestia. Sí, esa fue mi perspectiva, como que llegas de repente a París y eso, y no es como que tan pueblito de lo que te ves en Disney, por ejemplo, pero llegas ahí y dices, sí, este pueblo es hermoso. Sí, o sea, es un pueblo bastante... No medieval, pero... Pintoresco, no sé cómo decirlo. O sea, se veía antiguo, hermoso. Pero muy pintoresco. Sí, muy bonito. O sea, los pueblos de Perú son hermosos, pero esto es distinto y también es hermoso. Sí, es muy cuidado increíble. También. Nosotros fuimos por fe. No teníamos la seguridad que nos iban a recibir porque habíamos anticipado esto o nos habíamos registrado con poca anticipación. Sin embargo, todo el camino dijimos, esto va a ser una peregrinación, vamos a hacerlo con fe, que sea lo que Dios quiera. Esperamos encontrarnos un grupo pequeño, un grupo parroquial de los sábados, y cuando ves que todo el mundo habla de TC, dices, esto es más grande de lo que parecía. O sea, en verdad era un pueblo, ¿no? O sea, a ver, el pueblo se llama TAICE, ¿no? No es una iglesia. Como que uno se imagina que se llama así, es una iglesia, pero en verdad no es una iglesia. Sí, es una comunidad. Entonces, como que cuando te vas adentrando, nosotros, como dice Noelia,
no sabíamos si nos íbamos como que a realmente, si nos iban a aceptar, porque nos registramos con anticipación, como que no nos contestaron. En fin, el punto es que llegamos y resulta de que en verdad este lugar está abierto para que inclusive personas que se quedaron en el camino, o inclusive personas que de repente en ese momento, no sé, no tienen dónde quedarse a dormir, se registran para la noche y como que te reciben y te dan comidita. En verdad, inclusive hasta el precio es hasta voluntario, ¿no? Entonces, eso a nosotros al momento de registrarnos como que caímos en cuenta en que wow, o sea, es bastante, no sé, noble la causa. Sí. No, o sea, es muy... A veces sucede que se considera mucho que la iglesia en general, sin ninguna denominación, tiende a ser un poco selectiva. Y a pesar de que intentan acoger a todo el mundo, no lo hacen. Este lugar de verdad está abierto para todos. Vamos a tratar de tocar puntos porque puede ser un poco susceptible o de repente no se puede entender. Sin embargo, hubieron refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, como dice Ángel, cualquier persona que está cerca y no sabe dónde dormir puede quedarse. Sin embargo, mínimamente recomendamos lo que TC recomienda. Quédate una semana para que puedas vivir lo que es la experiencia TC. Y a mí en verdad lo que me sorprendió mucho es que este lugar fue, digamos, abierto por un protestante. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la intención de este hermano, ¿no? Protestante era, tuvo el llamado de refugiar judíos, ¿no? O sea, tuvo ese llamado a pesar de que, bueno, él era protestante, comenzó a refugiar judíos en este lugar. Entonces era básicamente como un refugio. Y ya después, conforme fueron pasando los años, comenzó a tomar forma. Comenzó a tomar más forma, que sirva como un refugio para cristianos, que sea como un lugar para orar sin denominaciones, en mucho silencio. O sea, en verdad... La naturaleza, en verdad un lugar, bueno, ahí ya de repente pueden estar viendo un poquito las imágenes, pero en verdad eso, ¿no? Y cuando nos tocó la primera oración, porque llegamos pues en un momento en el que ya era como para la tarde. ¿Qué fuiste buscando a TC? Yo nada, en verdad. Yo tampoco, nada. O sea... Solamente era, ¿qué es? Me han dicho que pueden aquí servirles para su matrimonio, pueden aquí estar católicos, protestantes, mientras se identifiquen como cristianos. Y quería ver, tenía la curiosidad, pero en verdad no había nada más. Yo estaba en verdad bastante escéptico. O sea, yo sí estaba bastante escéptico, pero bueno, ya después lo comentaré. Pero sí, yo no fui a buscar nada. Yo dije, bueno, será como que un lugar, como que un hotel, como que un campamento, ¿no? Algo así. Yo también me pareció un tipo un campamento. Sí, entonces cuando ya luego, pues, o sea, comenzamos porque ahí nomás llegamos y tuvimos que ir a la oración de la noche, ¿no? Así se le dice, oración. No es un culto, no es una misa, no es, digamos, un momento en el que sea como un rito, ¿no? Que como que qué es lo que se hace dentro de repente algunas comunidades evangélicas o católicas o etcétera, es oración. Entonces... Esto no quiere decir que no hayan esto, sino que el momento que une a todos son las oraciones. Exacto, ¿no? Y es una oración bastante guiada. A mí me sorprendió mucho porque obviamente yo tuve dudas y tuve preguntas que en algún momento las pude hacer, ¿no? Entonces, claro, había un altar y en ese altar no había nadie y todos miraban ese altar. Entonces yo pensé que en algún momento iba a subir alguien. Iba a subir a alguien, ¿no? Y allá lo que hay no son ni pastores ni sacerdotes, son como llamados hermanos. Hermanos que son los que sustentan este lugar con su trabajo, con su oración, con sus estudios, con su profesión. Entonces, en algún momento yo dije, ya, ¿pero qué son? O sea, ¿qué hacen? ¿Quiénes son? ¿No? ¿Y por qué usan inclusive la bata blanca? Pues, ¿no? Porque tienen como unas batitas. Entonces, bueno, básicamente pregunté sobre qué era eso y era básicamente para identificarlos como personas que son los que trabajan ahí, son los que sustentan el lugar con su trabajo, que después ahí les voy a ir mostrando con lo que
o sea, con lo que sustentan el trabajo, ¿no? Que son el trabajo de sus manos, ¿no? Sí. Entonces, pero claro, el altar estaba ahí y cuando yo pregunté, o sea, ¿para qué es este altar si nadie viene a dar la palabra? Y de hecho sí dan la palabra, pero lo dan como que en otro lado, Sí, ¿no? es que hay mucho estudio bíblico Entonces, también. todo ese lado del altar pregunté y me decían de que ese era el lugar de Dios, ¿no? O sea, el lugar de Dios que hay que, bueno, toda iglesia, digamos, todo lugar, ¿no? que trata de reflejar a Dios, trata de orar a Dios y todo ello, tiene que tener un altar. Pero literalmente en ese lugar no había nadie. Entonces me sorprendió mucho que realmente sea un lugar reservado para Dios, ¿no? Y nada, entonces, claro, luego haces unos cánticos muy bonitos, ¿no? Que al principio para mí me parecían un poco como que, mire, yo no soy fan de este tipo de música, ¿no? Ahí les voy a mostrar un poquito de la música. Al entrar y escuchar de frente como que no es música clásica, pero en el fondo son cantos de TC, son muy específicos. Lo buscas en Spotify y te van a salir. Por ahí lo van a estar escuchando. Y yo era muy fan de Hillsong, ¿no? Y la batería y que todo lo que se toca en iglesia, ¿no? Evangélica, convencional, tipo enérgica. worship. Claro, o sea, de jóvenes y todas esas cosas. Entonces, como que yo, bueno, no, normal, ¿no? Y por el contrario, pensaba, esto es muy católico, ¿no? Pero bueno, el punto es que así pasó el primer día, tenía mis dudas, la primera oración. Claro, no lo sentimos muy, esto es nuestro estilo. Sí. Yo lo sentí muy... Sí, yo estuve como que medio, no incómodo, pero estuve con dudas, ¿no? Dije como que, ¿pero por qué es esto, no? ¿Y esto? ¿Y por qué hace esto? Pero bueno, así fue la primera oración, ¿no? Y luego vas empezando a ver lo que son las comidas, lo que son la vida cotidiana, empiezas a conocer ya más personas. Y es una vida en comunidad tal cual, comen juntos, te reparten la comida juntos. Tenía una sección gluten free. Oye, eso es muy importante, sí, ¿no? sí, Para la gente alérgica o cosas. Es interesante porque es que además la comida no es la comida. No. O sea, no es, digamos, el buffet, no es o sea, es una comida muy simple porque es que además, como digo, o sea, tu estadía es voluntaria. O sea, tú das lo que... De acuerdo a la nación, a tu nacionalidad. De acuerdo a donde naciste, tienes un monto para pagar. Pero bueno. Y ahora hablando un poquito de esta vida cotidiana, ¿no? Que se resume mucho a oración, compartir con la comunidad, con las personas que tienes alrededor, en cuanto a estudiar esta palabra. Pueden alabar a Cristo juntos. No hay de qué manera, de qué sea otra manera, sino todos hablamos. Se coge una cita bíblica y esa cita bíblica se habla. Un lugar donde pueden estar más de 100 personas y todas compartiendo solamente un centro que es Jesucristo, Dios, ¿no? Y hay, o sea, a ver, no son grupos pequeños, no se le dice grupos pequeños, pero hay momentos de que compartimos la palabra de manera diaria, ¿no? Compartimos la palabra, hay una persona que habla sobre este versículo y lo que sea, y luego los chicos se separan, ¿no? Digamos, hacen un grupo conforme a tu edad, ¿no? Y ahí conocimos muy buenos amigos, o sea... amigos de muchas partes del mundo. Gente muy linda, que ahí igual estamos viendo imágenes, y de hecho... sí, se tiene que hablar en inglés, entonces recomendación también, ir con un inglés básico, y me imagino que si por ahí estás investigando Brasil, ir con un portugués básico, ¿no? Y esto creo que también es otro corazón de TC, la gente, las amistades, el tener un corazón tan dispuesto a entender quién es Jesús
quién es Cristo en tu vida, une mucho. Mucha gente simplemente fue porque... Y decían que, bueno, yo no me considero cristiano, pero quiero saber quién es Cristo, quiero conocer a Cristo. Y en este lugar a mí es lo que me gusta, que no me encasillan en algo, simplemente es como que quiero conocer a Cristo, quiero orar a Cristo sin saber quién es, quiero conocerlo y así, y de verdad es muy lindo, conocimos personas muy lindas. De hecho, igual les hicimos algunas preguntas sobre, para ellos personalmente, ¿quién es Taizé? ¿Qué es? ¿Qué es Taizé? ¿No? Y bueno, ahí les voy a ir mostrando algunos de esos videos. Personas que habían ido más de una vez en su vida, personas que iban todos los veranos, personas que se habían quedado por un año, familias, esposos, abuelos. Es una comunidad. For me, Taizé means home. I came here a lot of times already as a small child, and every time again I'm surprised by how quickly you can create bonds and what feels like friendships with total strangers. And I think that comes with sharing the most intimate things. You clean for each other, you cook for each other, and then you also share your thoughts, your fears, your hopes, and you pray for each other, like we did yesterday in church, and that makes Taizé such a special place. Today in our Bible session we spoke about the meaning of the cross and the importance of being there and showing solidarity in moments of suffering. And I think especially in these days, in the personal suffering of individuals, but also between communities, wars around the world, also between religious convictions, to be there and in those moments of tension where people oppose each other, and to show solidarity with those that suffer from this tension that they're put on, and be there and give hope that this suffering can be overcome and that there's a better world. Sí, es un lugar de verdad muy interesante, y la gente, bueno, en verdad las amistades que hicimos, las conversaciones que tuvimos muy honestas también, ¿no? O sea, personas... Esa sinceridad de poder hablar de temas tabú entre cristianos como, oye, la Virgen María, ¿por qué tú crees esto? ¿Por qué yo creo lo otro? Sin debate, idolatría, hubo otro tema también, fariseos, ¿no? Entonces, la cruz, ¿no? La cruz. La cruz, ¿qué opinas de la cruz? ¿Cómo ves tú la cruz en tu vida? Y esta interioridad, ¿no? Hasta gente que recién estaba teniendo este encuentro con Cristo, o gente que había pasado en sus países cosas de mártires, es increíble. Sí, o sea, vimos de hecho, o sea, judíos, ¿no? Un judío. Participando. Es que este lugar es cristocéntrico, pero a pesar de eso vimos judíos que iban, estaban ahí un ratito, todo, y luego se retiraban, ¿no? Y yo creo que son gente que son de los, bueno, personas refugiados que fueron y están agradecidos con el lugar de haber refugiado, digamos, a sus abuelos, ¿no? Refugiados de las guerras. El silencio es un elemento muy importante, un elemento que se respeta mucho dentro de esta comunidad, porque ahí es donde las personas interiorizan y encuentran a Cristo, ¿no? Como dije, yo no soy muy fan acerca del silencio, porque al contrario, a mí me gusta la música metal y todas esas cosas. Estoy acostumbrado digamos, a la convivencia en una iglesia donde es bastante bulla, ¿no? Bastante alabanza, bastante... Pero, ok, dije, voy a experimentar lo que es el silencio, pues, ¿no? Así que... y la verdad es que me sirvió mucho, no sabía que realmente un momento en silencio y tratar de interiorizar con Dios, que claro, lo puedo hacer cualquier día y todo ello, pero
En ese momento no me preocupaba lo que tenía que hacer. El ambiente es propicio Exacto, para entrar en silencio. exacto. O sea, no estaba preocupado en mis tareas, en las responsabilidades, en los pendientes, ni en el tiempo. Entonces, me preocupé mucho en eso, ¿no? Y nada, fue un momento bastante íntimo conmigo, con el Señor, y sentí que estaba orando con hermanos, ¿no? En Cristo, y me sentí muy, muy bien. Al comienzo las oraciones no cuadraban con nosotros, sin embargo, al pasar de los días de las oraciones, terminas no queriendo irte de ahí. Te da el ambiente, el lugar increíble, perfecto, para poder tener este tiempo con Dios, este tiempo para alabarlo, este tiempo para hablarlo. Y esto no quiere decir de que mueras a todo lo que vives normalmente en tu comunidad fuera de TC, porque hay un respeto increíble porque vayas a misa, hay un respeto increíble porque vayas al culto, hay un respeto increíble por lo que tú crees, sino que no se ven las diferencias, sino que se ve lo que nos une, sin pelear por si tú eres de aquí, tú eres de allá, tú tienes la verdad absoluta o el otro tiene la verdad absoluta. Y hay eso, es eso, que es mucho respeto entre las personas, entre las comunidades, y encantador. Otro punto es la naturaleza. Ah, TC te da hasta el ambiente con la creación de Dios en un cisne, en unos patitos, un lago. en un lago, en unos árboles, en la lluvia, en las hojas, en la inmensidad de un bosque. Te da ese espacio para que te puedas encontrar con Cristo, no solo en el silencio de la iglesia, de los cantos, sino en el silencio de la creación. Y enamora. A pesar del frío, porque sabemos que Europa es bastante frío, te sumerges en esa belleza, en ese amor por la creación increíble. Y sobre todo te da la apertura a preguntar. Yo, o sea, obviamente yo tenía muchas dudas y pregunté, ¿no? Pregunté sobre N cosas que de repente ya en el podcast. En un podcast vamos a profundizar un poquito de lo que sentimos. Pero pregunté cosas que, claro, y me respondieron y todo bien, y sobre todo eso, ¿no? Esa apertura de las personas que estaban ahí, y me parece bastante noble la causa, porque es que además estos hermanos, digamos, trabajan con sus manos, hacen cerámicas, hacen arte. El arte se promueve muchísimo. El arte, la música, libros se promueven muchísimo para el sustento de este lugar. Y fue lo que a mí también me llamó mucho la atención. Y bueno, y lo que queríamos decirles es que tuvimos la oportunidad de entrevistar a un hermano. De verdad es que otra locura. Es que, claro, comentamos acerca de esto, ¿no? De nuestro proyecto de Bienaventurados y todo eso, y la verdad es que lo recibieron con mucho cariño, tanto así de que, bueno, ahí hay hermanos de todas las nacionalidades, a ver, no todas, pero de muchas nacionalidades, ¿no? Y hay hermanos que hablan francés, español, que hablan Dutch, que hablan alemán, Dutch, o sea, italiano, sueco, checo, o hemos sea, cantado en checo. Sí, o sea, todas las canciones y todas, digamos, Eran en distintos idiomas. todo eran distintos idiomas, todo estaba enfocado para todos, y es lo bonito. Entonces tuvimos la oportunidad de hablar y de entrevistar, ¿no? De hacer un podcast básicamente con el hermano Claudio, él era de Chile. Una voz increíble, además. O sea, tiene una voz increíble. Él canta en los momentos de oración. Y tuvimos la oportunidad de hablar con él y nos dio mucha visión del propósito, de cuál era la visión, cuál es el propósito de Taizé. Y bueno, y vamos ahí viéndolo. Ahí les dejo un pedacito de la entrevista, pero vamos a dejarlo como para la siguiente, porque es un podcast, entonces
En otro episodio. En otro episodio lo vamos a mostrar. Pero sí, tuvimos esa apertura para poder hacer este podcast con el hermano Claudio. Y nuestro objetivo es mucho llegar a las parejas como nosotros, ¿no? Que son cristianos en el fondo, porque eso es lo que aprendimos en TC, parejas cristianas, pero que probablemente tienen una manera de relacionarse con Cristo un poco distinta, ¿no? Y esto va para ellos, ¿no? Hay estos lugares, TC, están bienvenidos. Atrévanse a vivir esto, no es muy conocido en Latinoamérica. Si de repente económicamente no se pueden ir hasta Francia, vayan a Brasil, investiguen y vean, porque sabemos que muchas de parejas como estas sienten que no hay una luz, no hay una esperanza, pero allá hay familias completas. Nada, esto es un poquito de TC, una esperanza en el mundo es mucho más grande de lo que este video puede mostrarles. Tenemos tanto para hablar, esperamos todo el mes de junio a hablar lo más que se pueda de TC y enseñar lo que es TC. Sí. Lo voy a decir en una frase para mí o en una palabra para mí, TC es libertad. Pucha, para mí una palabra de TC es, no sé, convivencia. Sí. Sí, no sé, o sea, me transmitió mucho eso. Y bueno, queremos mandar un saludo al hermano Claudio, al hermano Christoph, que en verdad quien fue también quien nos recibió. Él fue, creo que el primero en poder conversar con nosotros y contarle, nos dio una guía un poquito ahí, un poquito más intensa, ¿no? De dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, nada, eso los invitamos a que sigan estos siguientes videos de lo que es TC. Y el hermano Claudio va a estar en Perú por julio. Sí, así Muchas que cosas. sí, o sea, ellos no paran, están trabajando, siempre están tratando de compartir el mensaje de la unión de los cristianos. De los cristianos. Y nada, eso, chicos, gracias igual por ver este video. Esperamos que les haya gustado más o menos esta dinámica de poder del nuevo video. de igual de conversación, pero mostrarles lo que fue nuestra experiencia en TC. Y nada, nuevamente sigan los siguientes videos que vamos a ir publicando de esto, síganos en nuestras redes sociales, ahí los tienen como abajito. Así que nada, cuídense, chicos. Porque junio va a ser el mes de TC. El junio va a ser el mes de TC. Listo, chicos, nada, cuídense, nos vemos, hasta la próxima. Chao, 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 chao. ¿Cómo fue ese proceso de entendimiento que se podría compartir la fe? No es ningún secreto que en Latinoamérica hay mucha esa barrera, ¿no? Desde el lado católico, desde el lado protestante. ¿Cómo fue ese proceso de entendimiento para usted y interiorizarlo y decir, oye, sí, o sea, esto no es una cuestión de etiquetas, es una cuestión de fe? ¿Qué le diría a usted a esas parejas donde cada uno vive la fe de manera distinta, pero ambos aman a Jesús? Mi pastor, mi sacerdote, me dice que no puedo casarme con mi pareja católica, angélica. Hoy en día, ¿cómo podemos hablar de nuestras diferencias sin dejar de vernos como hermanos?